Bien chicos, como les prometí, aquí está la primera parte del video que va a consistir en mostrarles cómo llevar a cabo la práctica, ya tomando en cuenta que tenemos la implementación del cliente y obviamente para acelerar el tiempo en la creación del video, pues ya prácticamente tengo los dos códigos resueltos, tal como lo muestra la práctica, que les dejé en el módulo, en el documento en Word. Hasta donde nos quedamos en clase fue precisamente seguir los pasos de creación de la clase cliente, que es la que implementa el socket. Razones por las cuales en clase no hubo el éxito que deseamos era porque yo estaba cometiendo el detalle de solamente implementar esta parte de código que está mostrando aquí en la línea 8 a la 19. Sin embargo, no había creado el constructor de la clase socketCliente y era la razón por la cual no me reconocía esta parte de implementación. Ya corregido, incluso en la práctica obviamente aparece, pero ya corregido el código, simplemente lo único que hice fue agregar el constructor de la clase y ahí meter precisamente el código que creamos en la mañana en clase. Si se dan cuenta, ya teniendo el constructor y teniendo el punto de entrada principal de la clase, en este caso socketCliente, pues prácticamente ya tenemos el código resuelto. El paso que seguía y que bueno, ya no lo pudimos llevar a cabo, al menos no con éxito, fue el realizar el paso de corroborar que nuestro código realmente no contenga ya ningún tipo de error. Para ello, entonces, yo lo que estoy haciendo, ya teniendo el código, es precisamente verificar con los comandos que les proporcioné en clase. Voy a empezar por la parte de el cliente, voy a compilarlo para verificar que efectivamente no tengo ningún error. Si se dan cuenta, ahorita ya no me mandó ningún mensaje, es decir, no tengo ya ningún error de escritura de mi código, por lo tanto el proceso de compilación se lleva a cabo. En Mac, bueno, voy a desplegar el contenido de mi directorio en donde estoy y efectivamente corroboramos que el código ya se compiló, es decir, ya no tiene ningún error. ¿Cómo lo sé? Porque se está generando el archivo con la extensión .class. Ese archivo lo que me da a entender es que el proceso de compilación se llevó a cabo de manera exitosa y por lo tanto ya se pudo generar el código que ya puede ser posteriormente ejecutado. Como lo marca la práctica, necesitamos llevar a cabo ahora el paso siguiente, que es escribir todo el código del lado del servidor. Entonces voy a pasarme al código que está implementado en el archivo en Word, ahí mismo lo tienen. Lo único que yo estoy, digamos, agregando, a diferencia del código que tienen ustedes en la práctica, es precisamente los paquetes específicos de las clases que voy a emplear en la creación de este socket servidor. Ahorita les voy a ir explicando de manera rápida qué se hace en cada una de las instrucciones y cuáles son los paquetes que se necesitan para tal caso. Empezamos de igual manera creando una clase, es la clase que ahorita le estoy llamando socket servidor. Creo el constructor para que pueda yo empezar a codificar cómo se va a comportar este socket. Y igual que en el cliente es necesario que utilicemos un bloque try catch, que es el que se encarga de alguna manera de verificar que durante la ejecución de nuestro código no vayamos a tener algún error inesperado. Entonces, si es que llegas a tenerse,
pues para eso utilizamos el bloque try catch, capturamos el error posible que pudiese aparecer y listo, ¿no? Bien, en la línea 14 empiezo por la creación del servidor. Para ello uso la clase server-socket, y de hecho la clase server-socket también viene del paquete Javanet. De hecho, por aquí tengo las páginas donde nos muestra que efectivamente la clase server-socket proviene del paquete Javanet. Al igual que lo vimos en la clase socket tiene tres formas de crearse, es decir, de manera general, como lo veíamos en clase, con la dirección del servidor y un puerto. De la misma manera, para crear un socket del lado del servidor, yo tengo ciertas opciones, es decir, ciertas maneras de construirlo. Si lo observan, tenemos 4 constructores, uno genérico, no enlazado, ese no es el que necesito en este caso, por motivos de la práctica. Tengo la segunda opción, que es crear un socket de servidor en el cual se le especifica un puerto, ¿no? Y precisamente este es el que me va a servir para objetivos de la práctica. Entonces, de este lado, observamos que estamos ocupando precisamente el socket servidor que recibe como parámetro un puerto. El número de puerto que tengo que emplear es exactamente el mismo que usamos en el socket del cliente, por las razones que les explicaba en la mañana en clase. Y bueno, pues prácticamente lo único que haría sería copiar y pegar el numerito o escribirlo, pero tiene que ser exactamente el mismo. Al objetito le llamé servidor, simplemente para denotar que lo que estoy creando es un socket de servidor. En la línea 16 lo único que hago es mandar un mensaje de tal manera que cuando el servidor inicie, pues simplemente mande un mensaje que diga que está esperando una conexión de un cliente. En la línea 18 lo que estoy realizando, como se supone que los servidores escuchan a tantos clientes como en algún momento soliciten el servicio, lo que estoy haciendo es creando precisamente un socket cliente al cual le voy a asignar lo que el objeto servidor decida en algún momento aceptar o no. ¿A qué me refiero con esto? Si nos vamos a la clase server socket, que es precisamente del tipo de datos que está creada este objeto, vamos a observar que dentro de sus métodos, de hecho es el primero que aparece, dentro de los métodos, el que estoy usando se llama accept, y que lo que hace es escuchar una conexión que haya sido creado a través de un socket y además la acepta. Es decir, en el momento que el servidor inicia, lo que hace prácticamente es abrir el puerto y empezar a escuchar peticiones. Si en algún momento encuentra un socket que está haciendo una solicitud, en ese momento el servidor acepta la conexión que haya sido solicitada. O sea, aparte de que está escuchando, si hay algún cliente solicitando algo, en ese momento entra en acción esta línea de código y lo que hace prácticamente es aceptarlo. Para saber precisamente quién es el socket cliente que hizo la solicitud, yo almacené en este objeto de tipo socket, almacené precisamente la aceptación de la solicitud. De tal manera que en la línea 20, si lo observan, tenemos un mensaje que dice que se está conectando con el cliente a la IP precisamente de ese cliente. Entonces, fíjense cómo acá en esta línea lo que hago es usar el cliente a través del cual el servidor ya aceptó su comunicación con él, y uso un método que se llama getInetAddress. Ese método viene de la clase socket, y si lo vemos por acá, estoy en la clase socket y tenemos por aquí un método que se llama
getInetAddress, que ese es precisamente el que estoy usando acá. Este método getInetAddress lo que hace, como bien lo dice la documentación, es regresarme la dirección de la cual se está llevando a cabo la conexión con el socket. Entonces, prácticamente para eso me sirve esta línea. Cuando el servidor acepta la solicitud, se lo asigno al socket para poder obtener su dirección IP, en este caso del socket que está conectando. De hecho, podrían ser, digo, para fines de la práctica no, pero podrían ser muchos clientes los que están conectando. Entonces, si me interesara saber qué clientes son los que están conectando, una mejor forma de hacerlo es sabiendo la IP de ese cliente y entonces quizás generar una lista de los clientes que están conectando. Bien, para la línea 22, lo que estamos haciendo con ese mismo socket es decirle a través de un método que se llama setSoLinger y que recibe dos parámetros. Lo único que estamos haciendo ahí es diciéndole al socket que se espere un determinado número de segundos. Ese método, de hecho, por aquí debe de andar también en la documentación. Está por aquí. Aquí está. Este método recibe dos parámetros. Un booleano que puede estar en true o en false. Digo, la idea es que aquí lo activemos y además le digamos el número en segundos o el tiempo en segundos que debería de esperarse para poder continuar con su proceso de comunicación. Entonces prácticamente lo que terminamos haciendo es esto, ¿no? Diciéndole al socket que se detenga un determinado número de segundos y de la misma manera para que nosotros nos dé tiempo visualizar lo que está sucediendo, ¿no? Bien, ¿es recomendable? Sí, sí es recomendable hacerlo, sobre todo cuando estamos haciendo una conexión punto a punto entre cliente y servidor, dedicarle unos segundos para que se asegure la transmisión. Nosotros sabemos que en la red, para asegurar la transmisión, como el viaje de la información se hace de manera muy acelerada, entonces es conveniente hacer esto para que no se pierda en algún momento la información. Posteriormente a ello, el servidor, recordando que el cliente necesita recibir ese regalo con datos, pues el servidor lo que hace es crear una cajita, digámoslo así, la misma caja de regalo que les platicaba, y para ello ahorita ocupamos el tipo de dato data output stream. Si bien el cliente lo que hace es crear una caja input, porque él va a recibir datos de entrada, entonces el servidor lo que tiene que hacer es crearlas de tipo output. Esta caja la creamos a través de la clase data_output_stream y que de hecho acá está el paquete a través del cual le damos la funcionalidad de esa clase. Ese paquete lo debemos de importar para poder usar esta clase data_output_stream. Posteriormente a ello lo que hacemos es con el mismo socket del cliente que capturamos hace un rato, obtenemos precisamente esa información, es decir, qué información es la que le queremos colocar. Prácticamente este sería el dato de salida que queremos meter en la caja. ¿Vale? Si quieren más información del método getOutputStream, pues también tienen la página oficial, ¿no? Habría que meterse a la clase data_output_stream y verificar los métodos, ¿vale? Bien, de la línea 26 a la línea 36, prácticamente lo que hago así de manera muy rápida es, primero que nada, usar una clase que se llama calendar, que prácticamente la traducción sería un calendario, y para eso tengo que importar un paquete de utilerías. De hecho, de ahí viene el java.util, es un paquete de utilerías, y ahí aparece una clase que se llama calendar. De la misma manera, o sea, si ustedes quisieran verificar la información, nos pudiésemos meter a la clase útil y ahí vamos a encontrar una clase que se llama calendar, y de hecho ahí viene información acerca de esa clase, para qué nos sirve y lo que puedo hacer con ella, ¿no? Vienen, inclusive en algunos casos, vienen códigos de ejemplo, viene algunas de las constantes que utiliza esta clase calendar, vienen sus constructores, vienen sus métodos, etcétera, ¿no? Pero de manera así muy rápida, lo único que hago acá en la línea 26, empiezo por crear un objeto de tipo calendar, le estoy llamando calendario,
y obtengo una instancia en ese momento de ese objeto, ¿ok? De hecho aquí el método getInstance por aquí debe de andar. Aquí está, getInstance dice que obtiene el calendario que se está usando por default en la zona horaria o local que tiene tu equipo. Entonces prácticamente con esto es con lo que yo voy a obtener la hora y fecha actual, pero de mi sistema. Bien, después de ello utilizo ya precisamente para empezar a crear la fecha, porque bueno, al final el calendario tiene, hay muchas maneras de crearla, la fecha o obtenerla del sistema. Voy a crear un objeto de tipo date. El objeto de tipo date lo que está haciendo es utilizando precisamente el calendario y con el método getTime lo que obtengo es la hora, ¿no? Pero obtengo una hora con un formato que, digamos, para ojos del usuario final, que somos en este caso los que vamos a usar la aplicación, si la mandáramos tal cual viene, veríamos una fecha probablemente un poco difícil de leer porque viene en un formato especial y no viene formateada como generalmente nosotros la visualizamos, ¿no? Entonces la idea es que precisamente con estas instrucciones que vienen más adelante es darle un formato adecuado. Entonces ya que obtengo la fecha a través del calendario, la fecha y hora actual, voy a usar una clase que se llama DateFormat. Esa clase DateFormat viene del paquete java.text. Dentro del paquete java.text encuentro la clase DateFormat. Esa clase DateFormat lo único que hago es tratar de obtener una instancia de ese dato precisamente a través de la clase DateFormat voy a obtener el formato completo, ¿no? De alguna manera de la fecha. ¿Por qué me interesa el formato completo? Porque obtienes día, mes, año, ¿ok? En formato prácticamente full completo. Y después para obtener la hora ya formateada prácticamente lo que hago en la línea 29 es precisamente eso, obtener un formato mediano. ¿Por qué? Para que no tenga horas, minutos, segundos, milisegundos y más que pudiese obtener. Entonces un formato mediano, ¿vale? Es prácticamente lo que hago en la línea 28 y 29, darle un formato adecuado. Ya que tengo estos objetos, simplemente lo que hago es a través del método format de la clase DateFormat, le digo, ¿sabes qué? Lo que quiero es obtener de esta fecha, que ya obtuvimos del calendario, de esta fecha yo quiero obtenerla a full. Precisamente por eso creo estas dos líneas previas. Posterior a ello, también la hora la quiero en formato medio. Entonces prácticamente lo que estoy haciendo acá es, hasta este momento, sería ya darle el formato que necesito, ¿no? El formato adecuado. Una vez que ya lo tengo formateado, pues prácticamente lo que hago es mandar un mensaje que diga que va a estar enviando la fecha y la hora al cliente. Eso ya nada más para que el usuario vea lo que está sucediendo, ¿no? Al menos de manera superficial. Después lo que hago simplemente es mandar ya la fecha formateada y la hora formateada. En un mensaje también para que pues, más o menos, como les digo, el usuario final vea de manera muy superficial lo que está sucediendo. Nosotros al final del día lo que nos interesa es meter esa fecha en la cajita, ¿vale? Que es precisamente lo que queremos enviar. Digo, no se puede quedar solo en mensajes, tendríamos que meter esa fecha en la caja. Y es prácticamente lo que estoy haciendo en la línea 37. A través del objeto DateOutputStream, que es un objeto que me va a permitir enviar cosas, digamos, de salida. Y utilizo el método write. Write, es decir, empieza a escribir, es como si nosotros metiéramos el regalo a la caja, ¿no? Si recuerdan del lado del cliente, lo que yo hacía era que de esa caja que me están enviando como un dato de entrada, yo lo que hago es leerlo, ¿vale? Entonces el servidor obviamente lo que tuvo que haber hecho es escribirlo, ¿ok? Una vez que ya tengo eso, simplemente lo que hago es cerrar el socket del cliente. Es decir, en ese momento cuando se cierra el socket del cliente se desconecta. Como para efectos de la práctica, lo que convendría hacer es también cerrar el servidor, de tal manera que no se quede, digamos, el servidor
por ahí esperando nuevas conexiones. Digamos, para el efecto de la práctica, simplemente solicito la fecha, la recibe el cliente y se acaba la conexión. Ya en ese momento, digamos que ya obtuvimos el servicio y cerramos todo, ¿no? Después de ello, pues bueno, el punto de entrada de la aplicación, lo único que hago es instanciar a la clase para que puedas empezar a darle la funcionalidad que quieres. En la práctica nos dice que posteriormente, cuando hagamos esto, tendríamos que corroborar que no tengo ningún error en tiempo de compilación. Por lo tanto, si recuerdan, el cliente ya había quedado completamente compilado sin errores. Me falta generar el punto class del socket servidor. Para ello lo que hago prácticamente es hacer el proceso de compilación también para el socket del servidor. ¿Ok? Bien, entonces aquí lo que estoy haciendo con las instrucciones que vimos en la mañana en clase, pues simplemente voy a compilar el código del servidor para ver si no tengo ningún error. Si tengo algún error, ahorita me va a decir qué error tendría pues obviamente había que corregirlo, ¿no? Para eso precisamente tienen el documento en Word para verificar si tuvieron algún error durante la escritura, ¿ok? Como observamos, al menos en mi caso ya no tengo ningún error. Eso quiere decir que si yo ahorita despliego con el comando ls en Mac, quiero desplegar el contenido de mi directorio, observo efectivamente que el archivo del socket servidor ya generó el punto clase. Eso quiere decir que no tuve ningún error en el proceso de compilación y por lo tanto me generó precisamente este archivo .class, que es prácticamente el archivo que necesito para ejecutar mi aplicación, ¿ok? Entonces, ahorita prácticamente ya tengo lista mi práctica para que pueda empezar a establecer la comunicación entre el cliente y el servidor. La práctica me dice que si ya no tengo ningún error ni en el cliente ni en el servidor, empiezo a hacer el proceso de ejecución. Primero me pide que ejecute el servidor. Bien, voy a borrar la pantalla o limpiarla al menos para que lo deje prácticamente limpio. Y lo que voy a hacer, porque tengo dos ventanas abiertas, aquí arriba lo que voy a hacer es correr el servidor y aquí abajo voy a correr el cliente. De tal manera, obviamente tengo que estar posicionado en el mismo lugar. Si yo observo acá, en la ventana de arriba y en la ventana de abajo, no estoy en el mismo lugar, es decir, no estoy en la misma carpeta donde están mis archivos que acabo de escribir y además de compilar. Tengo que asegurarme de eso, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan la práctica y abran sus dos ventanas, ya sean las terminales en Mac o en Linux o en Windows, sus consolas de comando, deben de asegurarse que tanto en la ventana donde van a correr el servidor y en la ventana donde van a correr el cliente, deben de estar parados en el mismo lugar. Si no, no va a tener efecto cuando quieran ejecutarlo. Entonces, para mi caso, en la segunda ventana, que es la donde voy a correr el cliente, me voy a desplazar a la carpeta donde tengo esa información. Observen, si ahorita despliego el contenido, ya estoy parado exactamente en el mismo lugar. Es decir, tanto en donde voy a correr el servidor como voy a correr el cliente, ya estoy parado exactamente en el mismo lugar. Ahí están los archivos. Voy a limpiar la ventana de abajo y también la de arriba para dejarlo prácticamente con una posibilidad más de ver mejor lo que está pasando. Voy a correr aquí arriba el servidor. Para ello utilizo el comando que les escribí en la mañana en clase. Java, el nombre del archivo con extensión, perdón, sin extensión. Es decir, con ello voy a mandar a traer al punto class que se generó durante el proceso de compilación. En este caso voy a empezar por el socket del servidor. En la práctica me dice, primero lo que tienes que correr es el servidor, si no obviamente el cliente nunca va a encontrar a alguien que le responda. Entonces para ello utilizan el comando java espacio el nombre del archivo, en este caso de la aplicación que quiera correr, es la del servidor. Observe que yo no le pongo ni la extensión .class ni obviamente la extensión java. La extensión java se usa para cuando quiero compilar. La extensión class simplemente es para verificar que se hizo el proceso de compilación de manera adecuada. Para correrlo no uso ninguna de las dos extensiones, simplemente java espacio y el nombre del archivo ya precompilado, que en este caso es socket servidor.
Lo corro, lo ejecuto, y si se dan cuenta lo que está pasando es prácticamente esto. Lo primero que hizo fue crear un socket en este puerto. Después lo que está haciendo es mandando el mensaje esperando la conexión del cliente. Aquí está, este es el mensaje. Ahora, ¿por qué se quedó pasmado? Precisamente porque en la línea 18 lo que está haciendo ahorita el servidor es está empezando a escuchar en ese puerto en la red a ver si hay alguien que le está solicitando algo. Como todavía no corro el cliente, pues entonces obviamente el servidor todavía está esperando a que alguien se conecte en ese puerto. ¿Ok? Una vez que echa a andar, echa a correr el cliente, entra en acción esta instrucción. Es decir, el servidor acepta la conexión y en ese momento con el socket empiezo a hacer lo que les comentaba, ¿no? Me espero unos 10 segundos, creo la caja, obtengo la hora del sistema, mando a imprimir estos dos letreros con la fecha y la hora ya formateada, meto en la caja esa fecha, cierro el socket del cliente y cierro el socket del servidor y se va a terminar prácticamente la ejecución de la aplicación de ambas. Quiero que observen, bueno, el video lo pueden reproducir tantas veces como necesiten y pausarlo en cualquier momento que necesiten ver lo que sucedió. Quiero que fijen ahorita, digamos, la mirada en la ventana de abajo, porque ahí es donde voy a hacer la ejecución del cliente, ¿ok? Para ello entonces voy y ejecuto mi cliente. Acuerden que para ejecutar previamente debo tener compilado, es decir, debo tener el archivo .class. Insisto mucho en eso porque si no los tienen, obviamente no vas a hacer el proceso de ejecución. Al igual que para ejecutar el servidor, utilizo el comando Java. Voy a crecer un poquito la pantalla para que se vea un poco mejor. La aplicación Java, espacio y el nombre del archivo que quiero ejecutar. Le voy a dar Enter y prácticamente lo que les acabo de comentar es precisamente lo que va a hacer, ¿ok? Observen. En ese momento, si ustedes fijaron su mirada aquí abajo, prácticamente lo que hizo es simplemente mandar estos mensajes y es lo que el usuario final ve. Lo que ya no vimos fue esto, ¿vale? Pero prácticamente esto lo que hizo es mandar la caja con datos al cliente y cerrar la conexión. Cuando se cierra la conexión, vean lo que sucede del lado del servidor. Del lado del servidor lo que hace prácticamente es esto. Dice conectando con el cliente, es decir, ya pasó por esta línea, lo acaba de conectar ya, es decir, aceptó la conexión del cliente. Y además, miren, me obtuvo la dirección de IP del cliente. Obviamente, este cliente está corriendo aquí, aquí mismo en mi máquina, por lo tanto, es un cliente que está corriendo en localhost, es decir, en mi máquina local. Porque precisamente mi servidor también está ahí, ¿no? Y observen, ¿cuál es la IP que me regresa? 127.0.0.1, ¿no? Entonces eso quiere decir que el cliente está haciendo su petición ahí mismo en la máquina donde se está ejecutando el servidor. Después de eso, se esperó unos 10 segundos, obviamente les digo, no se ve tanto. Pueden quizás regresar el video, pausarlo y ejecutarlo y ahora fijar su mirada aquí arriba y verán que sí se ve un pequeñísimo retardo, ¿no? Después de ello lo que hace es imprimir esta información. De hecho es prácticamente esta. Esta información es la que imprime. Cuando se cierra la conexión, se envió la información al cliente. ¿Qué información se envió al cliente? Pues igual, se envió la información que iba en la cajita y recuerden que el cliente recibió una caja con datos, ¿sale? Esa caja que recibí con datos la recibo con un mensaje y de hecho precisamente es el primer mensaje que aparece recibiendo la fecha y la hora del servidor y en el momento que esa caja la abro para leerla, en ese momento lo que recibo es una caja con los datos. ¿Cuáles datos? Obvio los que me envió el servidor, la hora y la fecha, ¿no? Entonces, por eso termina por imprimirse esto del lado del cliente, ¿ok? Con esto, perdón, con esto estoy prácticamente comprobando que se estableció una conexión entre un servidor y un cliente y a través de la tecnología de socket, ¿no?
Con esto prácticamente termina la demostración de la primera parte de la práctica, donde se está comunicando un servidor con un cliente a través de sockets, pero de manera local, ¿vale? Es decir, con esta IP, ¿no? En el próximo video, en la segunda parte del video, ahí les voy a demostrar, obviamente con dos equipos de cómputo, les voy a demostrar cómo se corre el servidor en una máquina, cómo el cliente se está corriendo en otra máquina diferente y a través de la red se hace la solicitud de ello, ¿ok? Les voy a dar un resumen en el próximo video, en la segunda parte, de qué es lo que yo tendría que hacer en cuestiones técnicas para poder llevar a cabo tal efecto, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí queda la primera parte. Ahorita continúo.